Kirchner para la presentación, ¿no?, de lo que es Vamos, Patria Grande Chivilcoy, con la presencia de Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, siempre decimos, agradecemos a los medios por hacerse presentes y por cubrir este tipo de actividades. Y como vos decías, desde Vamos Chivilcoy, somos parte de esa fuerza que está en auge, que es el Frente Patria Grande, y hoy nos visita una referenta nacional, así que estamos muy contentos, que es Elizabeth Gómez Alcorta. Ella es abogada, defensora de pueblos originarios, de personalidades, presos políticos, presas como Milagro Sala, y bueno, nos va a acompañar para ayudarnos a pensar un poco la realidad actual, la coyuntura, y también para, ¿por qué no?, para pensar políticas necesarias de transformación de nuestra patria, y para pensar algo muy necesario, que es la unidad, ¿no? La unidad entre las distintas fuerzas del campo popular para poder derrotar al gobierno de Cambiemos en las elecciones. Lo que es Vamos Patria Grande está consustanciada con lo que es la referencia de Unidad Ciudadana encarada de Cristina Kirchner. Más que nada, sí, entendemos que Cristina es la líder que de alguna manera sintetiza las demandas y las esperanzas de nuestro pueblo, y si nosotros, si bien no pertenecemos al kirchnerismo o al espacio de Unidad Ciudadana, creemos que es en esa línea, digamos, con esos compañeros y con tantos otros del campo popular con quienes tenemos que construir esta unidad, ¿no? Bueno, Elizabeth Gómez Alcorta, bienvenida primeramente. Coméntenos, unos época bastante complicada, ¿no?, socialmente, derechos humanos por ahí un poco entre paréntesis en este contexto de gobierno, ¿no? Bueno, gracias por la bienvenida a la ciudad. Sí, estamos viviendo un momento muy difícil a nivel social, a nivel económico, más que entre paréntesis en términos de derechos humanos, un momento muy regresivo en materia de derechos humanos. Entendemos que es parte del proyecto político de Cambiemos y del neoliberalismo, y aclaro esto porque estamos en un momento muy particular y creemos que es un momento bisagra y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, como recién decía Ezequiel, teniendo en cuenta que este es un año electoral y es un año en donde los argentinos y las argentinas van a definir el futuro de por lo menos los próximos 4 años de gobierno, y eso habla del futuro de muchas de las generaciones que hoy están padeciendo. Lo sabemos, vemos como los índices a nivel de indigencia han aumentado considerablemente y sabemos cómo está endeudado nuestro país de acá en adelante. Así que creemos que es un momento bastante particular. En ese sentido, como Frente Patria Grande y como Vamos, estamos convencidos que es un momento para dejar de lado algunas de las diferencias que tenemos, que sostenemos, que hacemos propias, digamos. No es que nosotros hoy no reconocemos las diferencias, sino creemos justamente la unidad no es estar junto a los que piensan igual, sino justamente es compartir un frente muy grande, un frente patriótico a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel distrital y en cada una de las ciudades y en cada uno de los pueblos de nuestra Argentina, porque hoy tenemos enfrente un desafío muy importante, que es asegurar sobre todo el futuro de los argentinos y de las argentinas. Como nunca se ha dado, estamos viviendo una época también el tema de la justicia, que está muy entredicho, una judicialización, ¿no es cierto?, de la política. Algunos dicen que esto es inédito. Bueno, ¿cuál es la perspectiva de todo esto? A ver, estamos viviendo un momento muy particular. Yo creo que la judicialización de la política siempre existió. Creo que lo que ha pasado en estos años, pero además en este momento en particular, es que se corrió un velo y quedó al descubierto, no me sale otra palabra decir, quizás la inmundicia de lo que hay atrás. Digamos que en aquel lugar en donde la gente espera que el amparo de derechos, gente proba, que esté resolviendo conflictos, lo que nos encontramos es organizaciones paraestatales que trabajan para hacer negocios propios, haciendo tareas de inteligencia. Hay un momento en donde todo es posible, donde eso que todo es posible quedó al descubierto de un modo muy obsceno, donde sabemos que los fiscales que tienen que presentarse a la justicia, los fiscales federales, no se presentan, donde se hacen negocios, donde se investigan, donde se investigan a los jueces de la Corte, donde se investiga incluso, por ejemplo, a la propia gobernadora Vidal. Y lo cierto es que esto pone un poco en un lugar de desamparo, digamos, es correcto que nos pongan en un lugar de desamparo, es hablar de otro tipo de inseguridad que es la que no se habla. Esto es un momento de crisis. Yo creo que esto pone algo positivo, que
quizás pues yo soy muy optimista en general, que es dejar al descubierto un serio déficit que tiene nuestra democracia, que está vinculado a la falta de democratización de un poder judicial que históricamente ha sido un poder político. Es falso pensar que no es un poder político cuando ustedes lo saben, que los jueces, los fiscales de acá, ¿no? Digamos, de este departamento judicial, como de cualquier otro, son elegidos más allá de rendir un examen por el poder político y son destituidos por el poder político. Pasa en cualquier lugar, ustedes saben que dependen en general de acuerdos con los intendentes, con los gobernadores, para poner un juez provincial o para poner un juez federal, así que es una falsedad suponer que ahí no hay un poder político, y es un poder político contramayoritario, conservador, misógino, y que centralmente lo que está en crisis es demostrar que no se trata de un servicio público, sino que hay una casta de funcionarios públicos con altos privilegios y que esto está en crisis. Así que bienvenida a esa crisis, bienvenida, digo, por lo menos poner luz a algo que es un déficit que tenemos hace por lo menos 35 años, y creo que es un gran desafío, y es parte de lo que decía Ezequiel, de también poder repensar algunos de los paradigmas de lo que nos queda, no solamente respecto a la coyuntura, sino que tenemos que hacer como argentinos y argentinas para empezar a reconstruir un país que efectivamente se está cayendo a pedazos, ¿no? En términos de soberanía, en términos de justicia, en términos de derechos, en términos laborales, en términos de producción, en términos de industria. La justicia como valor, digo, pero el Poder Judicial es uno de estos ejes que creo que sin lugar a dudas el 11 de diciembre, estemos en el lugar en el que estemos, tendremos que trabajar arduamente. Hablando de derechos humanos, hoy se conoció esta reglamentación para que se usen las armas Taser por parte de las fuerzas de seguridad. Precisamente usted hablaba de regresión en cuanto al tema de derechos humanos, ¿no? A ver, nosotros hicimos varias presentaciones con pedidos de informes. Ustedes saben que hubo una compra en común entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional de estas armas Taser, que se las presenta socialmente como armas menos letales. Lo cierto es que no son armas menos letales si se las usa en vez de armas de fuego. Pero el problema de estas armas, que está comprobado a nivel mundial, que primero generan letalidad, digamos, ustedes saben que si se la utiliza con una descarga de más de 5 segundos provoca muerte, pero muertes que no son en el momento, sino que en general son por paros cardiorrespiratorios posteriores, que no se pueden usar contra embarazadas, que no se pueden usar contra personas que están tomando psicofármacos, que no se puede usar con personas que han tomado estupefacientes, y que además cada policía que use eso tiene una obligación, que es de hacer un test inmediatamente de salud a cada una de las personas a las que se aplicó. Está probado a nivel mundial que genera en las fuerzas de seguridad, al ser presentadas como armas menos letales, un uso más discrecional. Por eso el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas tiene varios comunicados y varios protocolos para la restricción de estas armas. El problema, además, que tenemos con este uso de armas es que en un momento en donde aumenta la pobreza, donde, bueno, ustedes lo saben por ser de la zona, se cierran las fábricas, la gente se queda sin trabajo, los negocios cierran, es decir, hay mayores niveles de desempleo, hay mayores pobrezas sumada a la pobreza estructural. La respuesta que está brindando el Estado, y digo acá el Estado provincial, el Estado nacional, es la utilización de más armas, y por otro lado de un uso mayor indiscriminado del accionar de la policía. Quiere decir que lo que nos deja sin lugar a dudas es mucho más inseguros nuevamente, como les decía antes, a los argentinos frente a las políticas de ajuste que estamos viviendo. ¿Qué opinan de la convocatoria reciente del gobierno a algunas personas de la oposición? La convocatoria es a los 10 puntos o los 10 programas. Bueno, creo que ya quedó al descubierto que es un nuevo manotazo de ahogados que está dando el gobierno nacional frente a una crisis endémica de la macroeconomía, y que al darse cuenta ellos mismos muy rápidamente, porque fue rechazado por los máximos líderes de la oposición, intentan hoy hacer un replanteo de esos 10 puntos que son muy interesantes, porque si uno los mira son muy sencillos los 10 puntos. Por lo menos 7 de los 10 puntos están dirigidos hacia los inversores, digo, ¿no? ¿Cuándo aparecen finalmente los puntos dirigidos a políticas vinculadas a las necesidades realmente del pueblo? Esa persistencia, ¿no? Esas 10 propuestas tienen dos caras. Por un lado es la demostración de la persistencia y lo terco que es este gobierno en materia económica. Se está cayendo y su única apuesta está vinculada a mantener el precio del dólar, como si esa variable, que es una sola de las variables, que además ni siquiera la pueden contener a pesar de que el Banco Central lleva políticas económicas erráticas, lograse darles un respiro para poder ser elegidos en octubre. Digamos,
Uno es la persistencia de aquellas medidas que nos han traído a esta semejante crisis que es inmensa. Por otro lado, claramente nuevamente a la demostración de la falta de iniciativa política. Llevan adelante algo que muy rápidamente tienen que recoger. Ahora están diciendo que hay una convocatoria más amplia, la intención de convocar a la principal lideresa de la oposición, que es Cristina Kirchner, a la Iglesia, a otros sectores, y a que se discuta. Lo cierto es que nació sin ningún tipo de posibilidad esas 10 propuestas y lo que ha generado solamente es la demostración no solamente de los errores económicos, sino de la falta de iniciativa política real que tiene de un gobierno que estoy sin lugar a dudas segura que está acabada, digamos. El gobierno de Macri está acabado. El problema de lo que nos encontramos hoy es cuáles son los planes B que quiere presentar el establishment en el Círculo Rojo. Y los planes B con Mayuc, B con B larga, con B corta, digamos, ya sea Vidal o sea con otra B, que sea otro programa otro proyecto neoliberal que se quiera presentar como una alternativa, cuando en definitiva no es una alternativa en términos de proyecto, ¿no? Y hablando de otro que afecta también a la sociedad, que no hay aporte a las cuestiones de género desde el presupuesto. Y sí. Como se ve de la justicia que es machista y para usted de que no prescribir las causas de violencia de género y otras causas, por ejemplo, que muchas mujeres mueren cada día. Bueno, la cuestión de género es uno de los, gracias a los movimientos feministas, para no hablar de que hay uno solo, porque es muy amplio y diverso, por suerte, ha sido uno de los grandes sujetos colectivos políticos de este momento, de estos años, que ha venido a revolucionar todo, sobre todo las pibas, a las que admiro notablemente y del movimiento del cual me siento aparte. Este gobierno le ha dado la espalda, como muy bien decías vos, en términos de presupuesto, en todos los ámbitos, digo, nacional, provincial. No voy a hablar, digamos, de las políticas de la ciudad sobre políticas de género, porque no las conozco, pero ha habido un enorme retroceso, en parte claramente vinculado a la necesidad de achicar el Estado gracias al acuerdo con el FMI. Creo que la intención del macrismo de haber habilitado la discusión del aborto durante el 2018 ha sido algo que el movimiento feminista ha podido recuperar y hacer propio. Ha generado un movimiento que creo que es absolutamente imparable, de eso no tengo tampoco ninguna duda, porque además Argentina ha sido también cabeza de este movimiento feminista a nivel mundial y a nivel latinoamericano, y hay que tomar en cuenta otra condición que tiene el movimiento feminista, que es parte de lo que también vamos a hablar hoy, que es intrínsecamente antineoliberal. Los movimientos feministas vienen a desafiar las políticas de Bolsonaro, de Temer y en el país también del macrismo. Sobre la imprescriptibilidad de los delitos es un tema que me parece interesante discutir y quizás me parece que es algo como mucho más técnico. Creo que las razones de la prescriptibilidad tienen alguna razón de ser, así que creo que en ese sentido no tengo duda que para los crímenes de lesa humanidad, de los cuales trabajo día a día, hay por lo menos bastantes tratados internacionales que lo aseguran. En el resto de los delitos no estaría tan segura de afirmar, por lo menos tan livianamente, que tengan que ser imprescriptibles. Creo que lo que tiene que haber es un Estado presente y un Estado acompañando a cada una de esas víctimas para que haya un reclamo eficiente, justo y por lo menos en un momento inmediato a las víctimas, porque si no es abandonarlas a la suerte de los violentos, y sobre todo una sociedad patriarcal que retroalimenta constantemente los modelos machistas que lo único que hacen es generar más violencia. De mi parte, la última. Sí. Es una fecha muy importante para el peronismo, conmemora el nacimiento de Eva Perón. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, Evita para cualquier mujer, y cualquier mujer de izquierda y revolucionaria es un símbolo de lucha, es un símbolo también de amor y de ternura, ¿por qué no decirlo de ese modo? Porque así lo creo. A mí me emociona mucho la figura de Evita, y también hay que decir que para aquellos que venimos de la izquierda, recuperar ciertos símbolos que son muy prototípicos del peronismo habla de esta raíz popular que nosotros desde Vamos y del Frente Patria Grande recuperamos, que hacemos propios esos símbolos, porque creemos que ya Evita, sin lugar a dudas, es un símbolo del pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Serio retroceso también en materia de derechos humanos. Y en materia de derechos humanos no lo digo en los términos que estuvimos hablando la última década, cuando hablábamos de derechos humanos, que pensábamos en el proceso
de juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad, sino digo en términos de seguridad ciudadana, en términos de el aseguramiento de nuestros derechos económicos. Elizabeth Gómez Altona, después del evento acá en el Ateneo de Toquina de Chilcoy, ¿cómo lo sentiste? Bueno, me sentí muy bien recibida, como si estuviese en casa, sorprendida por la cantidad de compañeros y de compañeras que asistieron para un martes a esta hora. La verdad que el local del Ateneo estaba totalmente completo y muy interesante además el ida y vuelta que se produjo después en términos de preguntas, que es lo que me parece más nos enriqueció, ¿no? Sí, que somos militantes, abogada y militante política y feminista, pero una pregunta relacionada con la política. ¿Se puede hacer como una herramienta de la política a través de las redes sociales? Sí, a ver, el modo de comunicación política tiene que estar siempre alineado al momento en el que uno está transitando, y hoy las redes sociales ocupan un lugar central en la vida de las personas. Lo cierto es que yo no me dedico en términos de comunicación, eso habría que preguntarle más a mis equipos. Sí, claramente es una herramienta, no se hace política a través, sino es un modo de comunicar, de comunicación política hoy fundamental, las redes sociales, sin lugar a dudas. ¿Y cómo se puede repensar al hombre y a la mujer a través del feminismo? ¿Se puede qué? No te repensar el hombre y la mujer a través de este nuevo feminismo. Bueno, los nuevos feminismos vienen a repensar completamente todas las relaciones, poniendo en un plano de igualitarismo a tanto a las mujeres como a los varones, como a las disidencias sexuales, travestis, trans, lesbianas. Por lo tanto, la idea de los feminismos es poner patas para arriba a la sociedad patriarcal y repensar todo de nuevo, las relaciones socioafectivas, las relaciones, pensando las relaciones en términos igualitarios. Así que cómo hay que pensarlas íntegramente de nuevo, y en eso estamos. ¿Y la gente cómo se puede contactar en las redes con vos? Por mi página de Facebook, no sé, no conozco cuáles son esas, y mi Instagram. Sí. O también por Vamos. Sí, o las redes de Vamos también, claro. Te un gusto, hasta la próxima.